Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que en el día de hoy se hacen presentes en el estudio de jueves 1 de junio del 2017, día 13, mes 9, año 106 de la nueva era. La bienvenida la damos en nombre de Elohim nuestro Padre y de su consejo, el gobierno del Espiritismo. Muy contentos de estar aquí todos juntos en el estudio del consecutivo que llevamos de la ley de mediunidades en general. Y para hoy tenemos el artículo 20, que dice así: los maestros deben inculcar todos los conocimientos de que ellos son depositarios en el uso de las facultades en desarrollo y discernir cuáles son las facultades desarrolladas en el medio para el presente, o si solo son iniciativas de la facultad, porque observamos el deseo del espíritu que se dispone a adquirir las facultades, pero puede ser que ese desarrollo no será en la presente existencia, y sí discípulos de provecho que serán medios, maestros en otras existencias, y se les debe tener como ayuda en las reuniones y prepararlos para recoger de ellos lo que como aprendices puedan dar, ejercitándolos en las cualidades que debe reunir el medio. Esto es una buena siembra. Concluye así el artículo 20. Amados hermanos, nuestra referencia para el desarrollo de los artículos tiene a la Cábala, donde allí contamos con un grupo de seres humanos, de infantes, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que día a día estudian el programa que tenemos diseñado para ellos. Ciertamente el maestro de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes debe promover los conocimientos que posee en el desarrollo escolar integral de los cabalistas. Con un valor agregado para referirnos a la Cábala.
los conocimientos que imparte el maestro, ¿no?, de Cábala, lleva como fundamento las orientaciones que recibe de los consejos del Padre en la formación de esos niños. Y las orientaciones que hemos recibido es para ahorrarnos tiempo en el desarrollo de los mismos. Es ir sobre seguro de cuál es la línea pedagógica que hay que implementar en los integrantes de la Cábala. Gracias a esa conducción de los consejos del Padre, de lo que en la Cábala deben recibir para que el Espíritu de verdad lo diga, como así lo manifestó el 3 de diciembre último. Aquí estamos formando los misioneros del mañana. Y debe ir involucrada en sí mismo el desarrollo de su mediunidad. Antes de hablar específicamente de ello, entonces vamos a lo que es la base teórica de lo que los niños están recibiendo. Las niñas, los jóvenes, los adolescentes, las adolescentes. Como tenemos, por ejemplo, infantes, ¿no? En el caso de Abraham, al niño se le está estimulando el gateo, pero también escucha unas melodías con unas muy específicas características que le estimulen también la actividad cerebral. Pero vean ustedes, el gateo en la Cábala no es una etapa de las que tiene el ser humano, ¿no? Y que no tiene que ver con su aprendizaje. Nosotros desarrollamos el gateo o en las condiciones que tuvimos de acuerdo a los espacios en los que nos encontramos. Y hay algunos que no desarrollan apropiadamente el gateo si, por ejemplo, la superficie donde desarrolla la mayor parte del día no es adecuada para el mismo. Entonces la mamá lo que hace es mantenerlo alzado. Alzado no quiere decir únicamente en brazos. Alzado es ponerlo en una cuna, en una silla o como sea. Por la situación de que, por ejemplo,
hay acceso a las gallinas, que al perro, que tanta cosa, muchos gatos, en fin. Los niños que se desarrollan en espacios muy pequeños también mantienen muy alzados. Y el gateo es parte de el desarrollo que le va a permitir estimularle más adelante la lectura. Porque el gateo, ya todo el mundo sabemos que es gatear. Es una actividad muscular, pero que la naturaleza humana lo lleva a que ese ejercicio le estimule el área del lenguaje en su cerebro. Entonces, el gateo apropiadamente estimulado y siendo consciente lo relevante que es esto en el desarrollo intelectual del niño, hay que permitírselo. No hay que cortárselo, porque ahí le está generando una situación que el niño no lo merece. Entonces, cuando en un infante la lectura se le dificulta es porque no desarrolló a plenitud esa etapa del desarrollo humano. Nosotros acá somos conscientes de esa etapa tan importante. Y cada vez vamos a ser más conscientes. Aquí nos llegaron gateando, ¿quiénes? Jade, Jerónimo, ¿ya? Pero vamos a asegurarnos de que esa etapa los niños la culminen satisfactoriamente. Son 3 meses, ¿no? Prácticamente, algunos, ¿no? Habla de Dante, el niño Dante Isaac. Tuvo de estímulo 3 meses, ¿sí? Aquí. En casa, no sé, por lo mismo, ¿no? Ya cada quien sabe cuál fue la limitación que no le permitió al niño allá en casa desarrollar a plenitud el gateo. Y esto es algo que hay que más bien estimularlo. Los padres modernos, con la cuestión esta de las bacterias, entonces piensan que es una protección para el niño que no se mantenga en el piso. Aquí tenemos los cuidados, los hemos tenido. Área de gateo del niño, bueno, es toda esta superficie donde nosotros nos encontramos, lo mantenemos con una asepsia aceptable, como es, a pesar de que todos pisamos, con cloro, ¿no? Mantenemos muy aceptable la superficie donde el niño o la niña aquí con nosotros ha gateado. Ya más adelante
Después de los 8 meses, le empezamos a estimular la lectura. Esto no quiere decir que los ponemos a leer. Estimularle la lectura. Porque el ejercicio de leer como tal, nosotros aquí no tenemos afán y esperamos hasta los 6 años. Y en eso hemos sido muy rígidos, muy precisos. Por ejemplo, la niña que hoy tiene 8 años o este año cumple 9. Bueno, una de nuestras niñas aquí aprendió a leer casi que a destiempo, con un poquito de más de meses de lo que debió haber empezado, pero igual. Y se nota la dificultad en ella por su escasa estimulación de la lectura en sus años previos. Y nos dimos a la tarea de, aquí no nos dio afán que ella tenía que ver esto, aquello, no, solo estimularle la lectura. Y después de lo que nosotros denominamos estimulación de la lectura para los años primeros, es repetirles palabras en un fondo, en un color que sugiere de a quien nosotros tomamos la idea, el doctor Glenn Doman. Palabras en rojo, y así le fuimos llevando. No los ponemos a que racionalicen sobre las palabras, ellos no en ningún sentido van a saber el significado, solo que las escuchen y las vean, vayan asociando. Así de sencillo. El cerebro en los primeros años son una esponja, todo aún sin quedarse tanto tiempo en mirar algo, eso es en cuestión de centésimas de segundo, todo lo absorben, todo, absolutamente todo. Qué bello para los niños que desde tempranas edades se les estimula correctamente esa área del lenguaje. Porque los ponemos en una posición de ventaja. No es que sean más inteligentes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que sucede es que ellos, con mayor entrenamiento, se les dan más espacios para que su espíritu desarrolle mejor que los que no tienen el mismo proceso. Yo no veo ahí diferencias intelectuales, sencillamente es el tipo de entrenamiento que ha tenido el ser humano, para hablar del infante y el niño en crecimiento. Como nuestra hermana de 8 añitos en mención, que este año cumple 9, que empezó pues, desfasada su lectura. No tuvo eso que ya ha tenido nuestro hermano que le siguió, Franco Julián, que tuvo nuestro hermano Lenín Vladimir. ¿Qué estás teniendo? Nuestra hermana Valentina, ella cumplió el 24 de abril 6 añitos, ahí le estamos a ritmo que ella debe en 6 meses a partir de su cumpleaños
a aprender a leer. Lo que antes decíamos que con ella gozábamos de tiempo, ¿cierto? Porque era menor de 6 años, ahora ya tiene más de 2 años con nosotros en esa parte de estimulación de su área del lenguaje en el cerebro. Entonces, los niños que están creciendo con nosotros van poco a poco. A eso le llaman los consejos del Padre, gota a gota. No los presionamos a que tengan que desarrollar un área de conocimiento de ninguna manera. Son edades tempranas. Pero el esfuerzo que hicimos con la niña, nuestra niña que de 8 años, va a cumplir 9. Rindió sus frutos porque nos dedicamos solo a estimularle la lectura. A tal punto llegó la estimulación con el paso de los meses. Ella acá ya lleva con nosotros 2 años y 5 meses. Ella sola pidió matemáticas. Eso es parte de lo que aquí denominamos estímulos del área del lenguaje, tan básico para el desarrollo de cualquier ciencia. Y la matemática es un nivel superior a el lenguaje natural que desarrolla cualquier individuo. Son los números. Pero después de 2 años aquí nuestro hermano Andrés Fabián, quien es el maestro instructor de la niña, nos asegura que la capacidad de comprensión de lectura que tiene la niña es de nivel superior al de la edad de ella, a hoy en día. Esos son recompensas que se obtiene cuando tenemos bien en claro cuál es el objetivo de cada edad. Y después de pasar a la niña por los cantos, esa es la prelectura que tienen los niños con nosotros. Que el niño de 5 años lo llevamos a que prácticamente con la repetición memorizan los cantos, pero la memorización de los cantos está basado en repetición de la lectura, una y otra vez, con la voz de una maestra instructora. Y el niño o la niña termina, y eso es del aprendizaje nuestro, en el que observamos que, y siendo consciente que la niña se sabe de memoria los distintos cantos, son 10 cantos, y todos con una fundamentación filosófica profunda,
Vayan ustedes a los cantos del Código de Amor Universal a ver qué es lo que dice cada uno. Para empezar, ¿no?, la evocación al Espíritu Creador. Pero la niña se orienta por versos y por estrofas. Y sabe en qué verso está, en qué estrofa está y cuándo ya debe terminar. Pero eso es prelectura y la niña no es que sepa leer. Los consejos del padre nos sugiere cuando la niña Tania ya había asegurado, ¿no? Vamos a decir que suelte la lengua en la lectura, porque qué doloroso para un ser humano empezar a leer. Eso debe ser que las palabras le bailan, qué sé yo, pero eso sufren innecesariamente por cuenta de los prejuicios. Pero de los consejos del padre recibimos, cuando ya la niña estaba en ese nivel, no me dijeron a mí, llévela a Nacho Lee, la cartilla. Ahí fue donde a mí me enseñaron a leer en la escuela. En la escuela primaria. Aprendí a leer teniendo 7 años. Esa era la edad que lo ponían a uno en los años 60 y atrás. Repito, los consejos del padre nos sugieren que los niños, las niñas, deben pasar por el cuestionario espírita. Es sobre el cuestionario espírita racionalista en la que nuestros niños, ya tenemos varios niños que aprendieron a leer apropiadamente. Yo los invito a mis hermanos que ya, por ejemplo, saben el cuestionario espírita para que lo vuelvan a leer y a ver qué es lo que tiene y qué fue lo que los niños aprendieron en el desarrollo de su lectura. Y los que han pasado por la lectura del cuestionario espírita han tenido conversaciones con adultos. En sus casas, en la que les hace ver que sí les caló esa información. Ahora, en el paso del cuestionario espírita sucede lo siguiente. Bueno, aprendieron a leer el cuestionario espírita. Y el siguiente paso es la preescritura. Llamémoslo así. Y es parte del propio desarrollo en la que usted debe tener en cuenta cuando se le presente la oportunidad de tener a alguien, ¿no?, de tu familia o de un conocido o ejerciendo como profesora. Lo primero, la lectura. La escritura se da de una manera automática, con estímulo. Y en el caso de los nuestros, llamamos preescritura. Porque si decimos escritura, eso es ya una cuestión acabada. Pero ya casi que sabiendo de cacho a rabo el cuestionario espírita, el niño, la niña,
empieza a escribirlo con las formas y dificultades que tienen en el desarrollo de la misma. Ustedes pueden comparar el cuaderno de la misma hermana en mención, la que no va jalonando a los más pequeños. Ese cuadernito, hermana, no debe perderse, porque nos sirve como referencia de cómo es la escritura de la niña en la edad en que apenas domina la lectura y se pone en el siguiente paso, la escritura, o sea, la lectoescritura. Del cuestionario espíritu a como escribe ahora es totalmente distinto. Vamos a decir, la forma como escribió el cuestionario espírita, vamos a decir formas rudimentarias. A eso le llamamos preescritura. Son formas rudimentarias, las palabras, sabe uno qué dice ahí, pues no, pero tiene lo que nosotros colocalmente casi que garabatos ahí. Pero es el intento del niño o la niña por reforzar. Cuando tú escribes, estás reforzando la lectura. Pero sin lectura usted no escribe de manera adecuada. Entonces, la escritura no es antes de la lectura. Bueno, aquí llamo la atención de los educadores de lenguas extranjeras, por lo que yo experimenté en Inglaterra. El inglés es mi segundo idioma. Como en la educación de una lengua extranjera en Colombia se esmeran por escribir, ¿no? Que la estructura no, en inglés, vocabulario, y de mi experiencia yo terminé traduciendo bastante bien el inglés desde Colombia, para decir en Colombia. Cuando tuve la experiencia ya de vivir en el país de origen de este idioma, qué frustrante no entender absolutamente nada de lo que te dicen. Para el 93, cuando llegué, tenía 31 añitos. Y esa experiencia de querer aprender a hablar en inglés, después de viejo aprendí lo importante que es, aunque uno en teoría lo sabe, lo importante que es escuchar a las personas. Aquí en Colombia no estamos acostumbrados, uno va siempre adelantado, no deja que las personas hablen. Y allá me tocó afinar el oído, escucharlo es lo importante, escuchar. Entonces volví a la etapa primera. Se da uno cuenta cuando usted está enfrentando una frustración. Que yo ese segundo idioma debía haberlo aprendido primero aprendiendo a leer. No involucrado en traducir.
¿sí? Entonces, hasta que eso no se corrija, los colombianos no van a aprender un segundo idioma con la metodología actual. Bueno, ya para el desarrollo del niño, ya ubicados de nuevo en Colombia, los niños tienen muchos sonidos, todos los sonidos, vocabulario de lo que conocen de su casa y de allá para nosotros, aquí en la escolaridad. El otro esfuerzo, dedicarse a estimularle la lectura. No que aprenda a leer, no, estimularle la lectura. A los 6 años ya, enfocarla en eso. En el caso nuestro, entonces, tenemos una prelectura y los pasamos por los cantos del Código de Amor Universal. Luego pasan a cuestionario espírita, a aprender a leer. Y sobre el cuestionario espírita, entonces pasar a la preescritura, que el niño, de acuerdo a lo que ve, vaya escribiendo, pero ¿cómo nos hemos nosotros dado cuenta de que la lectura jugó un rol importantísimo? Porque el niño no tiene la misma dificultad que tuvo para leer, no la tiene para escribir. Después de que agote la preescritura, como es escribir el cuestionario espírita, nos hemos dedicado al estilo, ¿sí? Con los niños que van en la preescritura no los estamos forzando a que lo hagan con estilo. A eso le llamamos caligrafía, ¿no? Con caligrafía. Y de lo que nosotros, de la observación que hacen los 2 misioneros de la verdad que están aquí con nosotros desde siempre cuando comenzamos, pues 5 de enero del 2015. Van observando el desarrollo de quien va a estar en la punta, ¿no? Jalonando, que es nuestra niña en mención. Y tan pronto íbamos a acabar con el cuestionario espírita para hablar de nuestra hermanita. Los consejos del Padre nos dicen que debe pasar por el Alfaqui Vademecum. Yo no cuestioné pero me llamó poderosamente la atención saber por qué sugirieron ese segundo texto. Que en la escolaridad del prejuicio, después de la cartilla Nacho, te pasan a lo que ellos tienen programado. Pero vaya a saber usted una niña de 8 años, ¿no? Aprendiendo, o mejor, fortaleciendo su lectura, pasando primero por aprendiendo a leer en el cuestionario espírita y fortaleciendo su lectura sobre el Alfaqui Vademecum. Y si usted va al Alfaqui Vademecum en el preámbulo, dice que ese precioso documento está basado en el Conócete a ti mismo y en el Código de Amor Universal. Por favor. Ahora, ¿cómo vamos?
con los adolescentes, sabiendo que la niña en mención pasó el reforzamiento de la lectura. Antes, para las primeras edades, para los primeros años, estimulación, luego el aprender a leer, luego el reforzar la lectura. Eso es lo que le ha ayudado a el desarrollo del aprendizaje de la matemática de la niña en mención, aún de los niños menores. Con satisfacción veo cómo ellos ahí, como cuando tú estás aprendiendo a nadar, nadando a perrito, así, ya separándose de la orilla. Me acuerdo de mis años primeros cuando aprendí a nadar. Colegio donde salí, pues tenía piscina. Y la primera sensación de haber hecho algo grande es meterme al agua, pero estando en la orilla. Pero me sentía importante, ¿no? Y chapaleando. Pero qué sensación de seguridad cuando tú te mueves de la orilla. ¿Cómo llamamos? De perrito. Usted cree que está haciendo lo máximo. Claro, es una etapa del nado o de la natación. Hasta que usted ya gana seguridad y luego un delfín le queda chiquito. A lo que usted luego aprende a nadar. Desde aquí saludamos a los espíritus naturales que tienen que ver con los delfines. ¿En qué va la niña en mención? Que va a cumplir este año 9 años. Está terminando de escribir el Al-Faqih Baemeco. Va como en la pregunta 90 de 150. Pero la niña pasó por escuchar muchas veces el Al-Faqih siguiendo, ¿no?, el ritmo, la velocidad de un adulto de la lectura de ese documento, como lo hizo previamente con el cuestionario. Ya lo tenemos demostrado, que le decimos a los dos niños que pasaron por ese proceso. Tenemos una pareja, una niña y un niño. El niño de 11 años, que los ponemos a prueba y decimos, hermanito, del capítulo primero del Al-Faqih Baemeco, que tiene 15 preguntas con 15 respuestas, les voy a preguntárselas de memoria. Pero yo sabía, y yo estaba seguro que ellos ya la sabían, pero al principio se ponen así, ¿no?, de que si van a poder. Resulta que con 2 o 3 lecturas que le dan ya, esa información la recita. Le puedo preguntar que lo hagan con la 80, con la 90, con la pregunta 120 o la 150, y no van a durar mucho tiempo en recitarla. Recitarla no es saberla, ¿no? Recitarla no es saberla, pero ahí le queda la vibración en el niño, en la niña. ¿Hacia dónde vamos, amados hermanos? De por qué nos sugirieron del cuestionario espírita al Al-Faqih Baemeco. Por favor.
Entonces me voy con los adolescentes. Los adolescentes llevan otro proceso porque ellos ya venían aprendidos en cuanto a la lectura y a la escritura y una base de la matemática. Llevamos apenas 2 años y 5 meses de escolaridad espiritual, la Cábala. Ellos están pasando por el estudio de las cátedras, pero de una manera progresiva. Están escuchando hasta 4 veces, lo hacen por cátedra, para llegar a escribir la misma. ¿De qué áreas? De el prefacio que le hace el maestro al discurso del obispo Strossmayer. La historia de las religiones de los martes. ¿Recuerdan que pasamos por el artículo 7? Bueno. Y las 2 sesiones, las 2 cátedras a la semana que tienen con la ley de mediunidades. Y es ahí donde vamos a entrar a tocar ese aspecto, que es otra área de conocimiento, la mediunidad. Que es ahí cuando entramos en la órbita de los consejos del Padre. El viernes 13 del 2015, aquí el maestro Ildefonso me dice con mucho cariño, sentí su amor en ese momento, me dice: hermano, no se preocupe por el desarrollo de la mediunidad. Desde ese momento me quitó a mí un peso. Cuando me dice no se preocupe, yo dije, bueno, los consejos del Padre sabrán en qué momento, ¿no?, estimular la cuerda apropiada de la sensibilidad de cada niño, niña, joven, adolescente, en su edad apropiada. Es ahí donde entra a jugar un rol importante el cuestionario espírita. Bueno, la prelectura con los cantos, el cuestionario espírita y el Alfaqui Vademécum. Pero en una cátedra acá, ¿no?, el maestro en privado me dice mejor, el maestro Ildefonso: hermano, es importante que haya un consecutivo del estudio de la ley de mediunidades. Y ahí me llamó la atención sobre lo importante de la ley de mediunidades para decir que es una ley orgánica. Vayan a ustedes a saber qué es una ley orgánica, que es parte de una constitución. ¿Y cuál es la constitución nuestra, amados hermanos? El Código de Amor Universal. Y vayan ustedes al Código de Amor Universal, ahí si no encuentran la ley de mediunidades. Entonces, como parte de nuestra Constitución, tenemos que estudiarla y saberla de memoria, si es posible. Y como todos los escolares hoy en día, todos te dicen el artículo 10, de cacho a rabo, de la letra A a la letra N, 14 artículos.
Bueno, nuestros adolescentes han estado estudiando las cátedras que aquí nosotros vamos guardando y subiendo a la herramienta de Mega. Más de 200 cátedras tienen nuestros adolescentes para estudiar. Entonces están pasando por el cerniz que el maestro le hace, ¿no?, en la formación del individuo, en lo que estableció en el prefacio de la ley, el folleto al discurso del obispo Strossmayer. Pasan por la historia de las religiones, pasan por la historia de esta aberración en la historia de la humanidad como es la religión católica, pero igual deben pasar por su historia. Bueno, son hermanitos que estuvieron expuestos a los prejuicios religiosos, en la escolaridad del prejuicio. Pero están pasando por el estudio de la ley de mediunidades, están en el prefacio todavía, porque del prefacio salieron un número importante de cátedras. Bueno, entonces vean ustedes cómo llevamos a los niños, a nuestros hermanos adolescentes, y esto lo hacen en sus casas. Semana a semana le decimos cuántas cátedras escribió, deben ser 4 por semana. Que están ahí. Nosotros no estamos haciendo cátedras como si le estuviéramos ladrando a la luna. Estamos haciendo historia, amados hermanos. Historia para que nuestros escolares estudien sobre lo que aquí estamos desarrollando. Son cátedras universales. Pero calculando los tiempos, empezando este año, ya después de que, por ejemplo, la niña de 8 años y el niño de 11 años habían pasado por la lectura del Al-Faqih Vademécum, les dije, hermanos, empiecen a escribir el Al-Faqih Vademécum, pero para poderlo escribir debieron haberlo leído primero. Después de que lo escribieron, entonces, al mirar sus cuadernos, sabe uno que debían de volver a la lectura para ver que lo que escribieron estaba en el libro, que lo que escribieron en el cuaderno está en el libro. Y ellos están ahí haciendo un bonito entrenamiento, y es porque algún día, ellos ya lo saben. Ellos saben que hay una biblioteca donde está la sabiduría universal para este mundo. Hay un custodio, es un anciano, es el maestro José de Arimatea. Hay un autorizado por el Padre quien entra a esa biblioteca. Entonces les decimos a ellos, ya adolescentes, ¿cómo pretende usted que yo, al tratar de leer lo que usted escribió, yo no le entienda? ¿Cómo era que fuera conocimiento nuevo? Nosotros no podemos tergiversar la información que está pura en esa biblioteca para que usted luego escriba cualquier cosa. No puede ser. A uno le tocó que volver a empezar a escribir de nuevo el Al-Faqih Vademécum, por no hacerlo bien.
Castigo no, sencillamente entrenamiento. Porque usted, como está escrito allá, tiene que ser como una fotocopiadora. Claro que no hay fotocopiadora. Usted debe escribir exactamente lo que está leyendo. No inventar, porque el que va a procesar información es su maestro. En Cábala. Y es ahí cuando uno dice, empiezo a aprender de ellos. Después de haberles entregado lo mejor. Y ahora, ¿qué es lo mejor en que vamos con los hermanos? Bueno, las cátedras. Van ustedes a saber si aquí no nos hemos jugado el coco, pues, en el desarrollo de estas cátedras. Hay historia ahí para estudiar, que está basada en la filosofía del espiritismo, luz y verdad, que nos dejó el maestro Joaquín Trincado. Después de que me entregan a mí el cuaderno del Alfaqui Vademecum, ¿no? Aceptable, vamos a decir aceptable. Entonces ellos pensaron que ya les había terminado todo con el Alfaqui Vademecum y pasaron luego al vocabulario. En la primera pasada del vocabulario, ya tú sabes, adolescentes, todo lo quieren, es como, ¿no? A lo rápido. Y yo les promedié, ¿no? Pónganle cuidado cómo los llevo. Les promedié cuántas palabras sacó cada uno. ¿Cuántas sacó usted palabras nuevas? 70. Muy bien. De todo el Alfaqui Vademecum, usted solo 70 palabras nuevas. Vea lo que les dije, porque eso lo voy a hacer. Que no les vaya a pasar a ustedes que cuando empiece a leerles, no a estudiar todavía, a leerles el Alfaqui Vademecum, yo les voy a preguntar, ¿conocen esta palabra? Sabiendo de que tienen las 70 aquí conmigo. Y si no la saben, quiere decir que no lo hicieron bien. Bueno, les tocó volver sobre el Alfaqui Vademecum y por ahí ya sacaron 170. Ahí sí les salieron 170 palabras nuevas. Y se ayudaban entre ellos, ¿no? Dígame usted las palabras suyas, y esta no la tengo, y así sucesivamente. Entre todos sacaron, bueno, más de 150. Y pensaron que eso iba a terminar ahí. Yo le dije, bueno, hermanos, ahora busquen sinónimos y antónimos por cada palabra. Si son 150, ¿cuántas palabras al final nuevas el hermano va a tener en su bagaje, en su vocabulario? 450 palabras. Pasando por sinónimos y antónimos, ellos están comprendiendo la definición de la palabra original. Pero antes debió haber escrito, ¿no?, qué es el significado de cada palabra. Y este proceso que llevo con ellos es lo que yo experimenté en Inglaterra, con un idioma nuevo. Si yo no entiendo las palabras en un párrafo, no hago comprensión de lectura. Yo tengo que saber qué significa cada palabra, por lo menos en español. Exactamente en su propio idioma, en el idioma nativo. Si usted no entiende el vocabulario de las palabras, no hay comprensión de lectura. Ese proceso con ellos terminó hoy.
después de varias semanas. Pareciese que yo le dije, no vayan a pensar que aquí estamos de asueto, así como relajados, como si estuviéramos en la playa, que esto es un paseo. Yo lo llevo poco a poco porque esa es la estrategia que me han sugerido. Me dicen, el buen jardinero es al que en el proceso de la siembra va gota a gota. Qué pesar por la escolaridad del prejuicio que pasamos todos los presentes. Amados hermanos, atiborran, para decir atiborrar es cargan de demasiada información al alumno que éste no procesa esa información, no la procesa, no se metan mentiras, no la procesan. Y vean ustedes cómo llevamos a nuestros escolares. Que pareciese, ustedes preguntarán qué harán día a día, y ya por 2 años y 5 meses. Nosotros hasta ahora no hemos hecho la primera evaluación con calificación, pues. No llevamos tabulación de exámenes, notas. Aquí lo que yo he recibido de los consejos del Padre es poco a poco, gota a gota, paso a paso. Pero lo poco que se le da, tienen que dominarlo. Ahí está la base de nuestro éxito. ¿Cuántas semanas llevamos? Apenas para ingresar a la lectura del Al-Faqih Vademecum con los más grandecitos. Y es ahí cuando va a entrar en escena nuestro hermano, que hemos mencionado 11 añitos, Roger Steven. Él tiene que terminar de escribir las 150 preguntas del Al-Faqih Vademecum. Le ha costado, porque él no estaba acostumbrado, la lectoescritura estaba en un estado rudimentario. Y sufren. Claro, en la escolaridad del prejuicio, el niño queda pasmado, porque no está entendiendo toda la información que le están cargando. Entonces, en la escolaridad del prejuicio a ese niño lo desahucian. Para decir que lo mandan para el carajo. Porque él no responde. ¿Por qué no responde? Porque el área de la lectoescritura está en pañales. Qué pesar. Entonces, un individuo como cuando llega a un país que hablan otro idioma, con los adolescentes, después de pasar por la lectura del Al-Faqih Vademecum, en este caso por parte del maestro hacia el discípulo, leerles. Pero ellos están sintiendo que están leyendo algo que les está sonando. Pero estarlo sonando no quiere decir que se lo saben. Sienten, hay una sensación de que como que lo están entendiendo. No, pero hay que explicárselos. ¿Cuánto tiempo me va a tardar eso? No lo sé. Lo que sea. Pero ellos van a pasar por comprender hasta la última palabra de lo que hay en el Al-Faqih Vademecum. Ya hemos ganado terreno con ellos en ese aspecto. No va a ser una lucha a muerte, no, va a ser una cosa muy amistosa, porque ellos tienen buen vocabulario. 450 palabras que no conocían antes de enero, y lo que les falta, porque ahí le van a aparecer
nuevas palabras. Pero poco a poco la intuición se les va desarrollando. Por ejemplo, hoy tuve una experiencia bonita que llamamos a la hermanita de 8 años, que va a cumplir 9, es Tania Magali. Y se sabe de memoria las 15 preguntas-respuestas del Al-Faqih Vademecum del capítulo 1. Y hay una bonita que es la primera: ¿quién es Elohim? Entonces, cuando quiero que me suba la autoestima, ya ella está entrenadita, que cuando va a decir la respuesta, los ojos cerrados, las manos en la conciencia, y debe ella escucharse lo que está diciendo. Para que usted así lo hagan, que se escuchen cuando estén diciendo el canto al sol, para que sepan de qué trata el asunto. No es recitarlo y no saber qué es lo que está diciendo. Todas las mañanas. No hay nada más reconfortante que lo que usted diga lo escuche, y eso le pide a uno, le lleva a uno a medirse, porque a veces la falta de entrenamiento, se habla, se dice y no sabe lo que dice, a veces ofende por no escuchar lo que se está diciendo. Entonces, a los niños se les está enseñando que deben escucharse lo que dicen. Entonces, para que se vayan midiendo, porque eso es importante, uno saber lo que dice. En inglés, allá llama la atención cuando alguien dice cosas, le preguntan, do you know what you're talking about? ¿Usted sabe lo que está diciendo? Porque a veces se dicen disparates para ofender. Bueno, y la niña nos recordó quién es Elohim, ahí en ejercicio con los adolescentes. Y al escucharla todo el recorrido, uno se conecta con la vibración de ella, que eso es lo importante para usted. Sentir realmente que se le sube la autoestima. Qué tan importante es la buena conexión de los padres con la cábala. Y lo que están perdiendo es yo le digo a la niña, dígalo allá en casa, no, pero como hay desconexión, no están aprovechando ese potencial. Un niño entrenado en la cábala es un tesoro en el hogar. Y me di cuenta de una palabra de la que dijo la niña. Yo, uy, niños, le dije a los jóvenes, bueno, muchachos, aquí escuché una palabra de empezando el capítulo 1, que yo no le veo aquí escrito. Quedaron así, a la expectativa. Yo le dije, bueno, ¿qué significa evocar? Se quedaron pensando. Y una que sorprenden gratamente, y eso son intuiciones. Que nuestra hermana Luz Karina dice evocar, llamar. Y dice, sí, es por ahí, hermano. Evocar al espíritu, ¿no? Que nos dio la vida. Bueno, el espíritu, el creador, el centro vibratorio. Nuestro Padre. Yo invito a quien nos escucha que vayan
al Alfaqui Vademecum para que sepan quién es Elohim y apréndenselo de memoria, y de en cuando ustedes díganselo para sí mismos, escuchando lo que están diciendo. Qué bonito ejercicio. Recordar quién es Elohim es el principio, donde comienza todo. Y pasar por el Alfaqui Vademecum, que lo sepan hasta la médula, conlleva a que ellos conecten con lo mejor de lo mejor que cada uno tiene. ¿Qué agricultor, les pregunto a ustedes, qué jardinero puja porque salga una flor de lo que siembra? Yo creo que no hay ninguno. Él sencillamente prepara el terreno, coloca la semilla y le echa agüita. El 99.99% es de la naturaleza. Pero si usted lo hace bien, si lo inunda, se le ahogó la semilla. Bueno, parafraseando al Maestro Jesús de Nazaret, si lo va a poner entre piedras, ya sabe que ahí no va a crecer. Ahí no se va a desarrollar. Si pone la semilla entre maleza, igual tampoco se le va a fructificar. Entonces usted tiene que limpiar, ¿no? Escarbar el terreno, instalar la semilla y cubrirla y echarle agüita ahí. Y empieza en un vivero, ¿no? A que se desarrolle la semillita y luego la trasplanta. ¿Quién ha visto o qué el jardinero que se ponga a pujar para que le reviente lo que sembró? Ese no es jardinero. Es igual, yo no tengo ninguna preocupación para saber cuándo va a reventar lo que de ahí debe salir de cada uno de los miembros participantes de la Cábala. Entonces, de acuerdo al artículo 20, lo que yo sencillamente estoy haciendo es inculcar todos los conocimientos que poseo en los miembros participantes de la Cábala. Y que sea el gobierno del espiritismo, ¿no? Como la naturaleza para la semilla, la que determine qué es lo que de ahí va a resultar y pare de contar. Yo no vengo, nunca he venido aquí con culillo a la Cábala para saber, uy, ahora qué me va a resultar, qué voy a dar, y será que de aquí va a resultar algo bueno. No, yo ya tengo la seguridad como jardinero de que ahí va a resultar algo bueno, porque nosotros la estamos alimentando día a día. Imposible que nosotros aquí vengamos a perder el tiempo. Y más cuando tenemos dos poderosas columnas que en espíritu, ¿no? Como maestros de la creación, nada menos el maestro de Cábala de la época del Maestro Jesús de Nazaret, José de Arimatea. Bueno, con eso ya uno y los participantes y ustedes mismos, quienes nos escuchan, sienten seguridad que aquí va a resultar algo bueno. Pero no lo estamos haciendo como cuando se tira la semilla y volver a los años. No, es abrigándola, ¿no? Alimentándola, pero suave, suave, poco a poco. Y el artículo 20 de la Ley de Mediunidades nos da la garantía para que esto devenga en el desarrollo de la mediunidad y de lo mejor de sí mismo, de cada cabalista. Que esto sea un estímulo para quienes nos escuchan y nos han visto así de lejitos, pero saben que nosotros existimos, de lo que se están perdiendo por no participar con nosotros, por no confiar en nosotros. Y nos respalda
la ley orgánica, la ley de mediunidad. Amados hermanos, como siempre decimos, estas cátedras las producimos desde Cátedra Luz de Sandino. Para nuestros hermanos neptunianos que están, ¿no?, a la expectativa de tomar materia en este mundo, les recuerdo, soy Aureliano Corredor Cuellar, conocido también por los consejos del Padre como el jardinero. Paz y amor para todos.